¿Soy el malo por perder los estribos y llamar a mi padre un hombre débil y patético frente a su familia? Mi padre siempre ha estado en contra de cualquier confrontación o discusión. Es extremadamente pasivo, se niega a defenderse y evita cualquier conflicto. Si alguien no presta atención mientras camina y choca con él, insiste en que es su propia culpa. Si su empleador se equivoca con su salario, no se molesta en arreglarlo. Si un mecánico no repara bien su coche, simplemente lo acepta tal como está. Desafortunadamente, esto resultó en una infancia tumultuosa con mi madre, que era increíblemente narcisista. Controlaba cada uno de sus movimientos. Lo convenció de renunciar a su trabajo y quedarse en casa como un padre encerrado. Lo hacía encargarse de todas las tareas del hogar. Lo insultaba a cada paso. Le era infiel sin cesar e incluso llevaba a sus amantes a nuestra casa. Disfrutaba haciendo su vida miserable todos los días y él nunca lo cuestionó. Mi familia extendida, que Dios los bendiga, estuvo ahí para mí tantas veces como pudieron. Intentaron durante años hacer que mi padre la dejara, pero él nunca cedió. Cuando ella dirigía su ira hacia mí, ya fuera gritando, insultándome o menospreciándome, mi padre nunca tuvo el valor de defenderme o apoyarme. Cuando era niño, si lloraba ante mi padre por algo que mi madre me había hecho o dicho, él lo ignoraba o simplemente insistía en que lo olvidara. De hecho, incluso intentaba justificarlo. A medida que fui creciendo, realmente me di cuenta de lo retorcido que era todo esto. Mi madre no dudó en echarme de la casa cuando cumplí 18 años y mi padre simplemente se quedó ahí, con cara de tristeza. No dijo ni una maldita palabra. Casi de inmediato me uní a la Fuerza Aérea y me destinaron al otro lado del país. La dinámica era terrible y fácilmente podría haber tomado el camino del incel si no fuera por la terapia y las personas increíbles que conocí en el camino. Me tomó años estar en un mejor estado mental. Estaba lleno de odio. Mi madre dejó a mi padre 2 años después de que me destinaran y lo destruyó por completo en el divorcio. Un año después, murió en un accidente de DUI con uno de sus amantes. Me alegré mucho cuando supe que tardó horas en morir, y fue en ese momento cuando realmente supe que necesitaba ayuda para procesar todo esto. Ahora tengo casi 30 años, una novia que quizás sea lo mejor que me ha pasado en la vida y que entiende completamente la situación con mi familia. He aprendido a no permitir que mi pasado me consuma con ira y resentimiento, o eso creía, ya verán, y, en su lugar, enfocar esa energía en mi futuro. Desde que me fui, he mantenido un contacto extremadamente bajo o casi nulo con mi padre. Por más que lo intento, no puedo establecer una conexión con él. Recientemente fui a una reunión familiar y llevé a mi novia conmigo. Mi padre estaba allí, ya que era el lado de su familia. Ellos tienen muchos problemas con él, pero es familia, así que supongo que lo toleran. Me aseguré de evitarlo. Estaba charlando con mis tíos cuando escuché a mi padre hablar en el fondo. Estaba comentando sobre un compañero de trabajo que estaba pasando por un divorcio tras descubrir que su esposa le era infiel, y que el divorcio le resultaría muy favorable. Mi padre comentó que su compañero de trabajo debería esforzarse en perdonar a su esposa, y según sus propias palabras, dar un buen ejemplo de unidad y perdón, además de decir que él creía haberme dado un gran ejemplo en ese sentido. Juro que fue como si se activara un interruptor en mi cabeza y de repente volví a ser el joven de 18 años lleno de ira. Todos estos años y él no había aprendido una maldita cosa. Me giré hacia él y le pregunté si estaba hablando en serio. Me miró y empezó a balbucear. Sé que lo que dije en el siguiente minuto fue puro vómito verbal y no puedo repetirlo exactamente, pero en resumen, le grité que era un padre patético, un hombre patético, que toda su familia sabía que era una desgracia de ser humano que prefería ver a su hijo ser tratado como una mierda antes que defenderlo porque era un maldito cobarde, que nadie jamás lo vería como un ejemplo a seguir, que su esposa prefería acostarse con medio vecindario antes que siquiera tocarlo, y que nunca, nunca debería creer que alguien lo respeta. Empecé a desvariar y a divagar entre mis gritos, y mi novia rápidamente me sacó de ahí y me llevó a casa. Fue increíble lo rápido que me sentí mejor estando lejos de él. Cuando llegamos, simplemente me abrazó y me dijo que estaba bien. De nuevo, lo mejor que me ha pasado en la vida. Me avergüenza haber perdido el control de esa manera y ahora voy a retomar mi terapia, eso es un hecho. Sin embargo, me alegra haberle soltado todo lo que siempre necesitó escuchar. Mi familia extendida tiene reacciones mixtas al respecto.
sus hermanos, mis tíos, dicen que ya era hora de que lo escuchara de mi parte. Mis abuelos están furiosos porque lo hice frente a toda la familia, y algunos dicen que debería haberlo hecho en privado en lugar de delante de todos. Actualización 1. Algunos intentaron retratar a mi padre como un anciano humilde, amable y sensible al que simplemente estoy acosando. Esto me dio una gran visión de cómo los facilitadores del abuso logran salirse con la suya en el mundo actual, porque muchas personas olvidan que también son parte del abuso. Otros intentaron analizarme mentalmente o encontrar algún punto débil en mi historia para desacreditarme. Eso fue generalmente absurdo y tuve que alejarme antes de que alguien llegara al punto de pedirme medidas de mi cráneo o algo así. Así que prácticamente en cuanto me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que tenía que resolver los eventos de la noche anterior. Primero hablé con mi novia y le ofrecí una disculpa sincera por haberla hecho presenciar eso. Ella me tranquilizó diciendo que no había nada malo, que me conoce desde hace años y siempre me ha considerado alguien equilibrado, y que entendía por qué exploté. Ella misma ha tenido que lidiar con una familia narcisista, así que comprende perfectamente la dinámica. Solo me sugirió que sería bueno trabajar en pasar tiempo con mi familia extendida, ya que mi padre siempre estará presente en esas reuniones. Le aseguré que no se preocupara, que de inmediato iba a hablar con ellos para solucionar ese asunto. Así que en ese sentido, todo está bien. Puede que haya parecido un idiota frente a ella, pero me aseguraré de que no vuelva a suceder. También le informé sobre mi intención de retomar la terapia para mantenerme estable, lo cual la alegró mucho. Luego llamé a mis abuelos y me disculpé sinceramente por haber arruinado la reunión familiar con mi explosión. Les dije que no fue apropiado y que, aunque sentí un gran alivio al decirle todo eso a mi padre, debería haberlo hecho en privado y no delante de todos. También les expliqué que, aunque amo pasar tiempo con ellos, como la familia siempre se reúne en grupo y mi padre siempre está presente, por ahora necesito distanciarme ocasionalmente hasta que pueda manejar estar cerca de él. Les aseguré que esto no era ni sería nunca un ultimátum ni una exigencia para ellos, sino que simplemente necesito darme espacio. Creo que mientras me disculpaba y explicaba, empecé a divagar un poco, porque mi abuelo me interrumpió para calmarme. Me dijo que después de que me fui, la gente comenzó a dispersarse o a irse poco a poco, y que eventualmente lograron hablar con mi padre a solas. Parece que verme explotar de esa manera hizo que mi abuela tuviera su propia crisis emocional cuando confrontó a mi padre, lo que terminó en que lo echara de la casa. Aunque tengo una gran relación con ambos, mi abuela siempre ha sido especialmente protectora conmigo, así que verme así debió de haber encendido un fuego dentro de ella. Mi abuelo también me dijo que dentro de la familia ya era casi un secreto a voces que mi padre estaba fallando como persona. Sus hermanos lo molestaban constantemente por ello y en general no tenían una buena relación con él, mientras que para mis abuelos siempre fue algo incómodo. Pero ver cómo la situación me sigue afectando incluso ahora les hizo darse cuenta de lo grave que realmente fue todo. Comenzaron a disculparse conmigo por no haber hecho lo suficiente, a lo que les respondí con firmeza que hicieron mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado. Fue un momento muy emotivo, pero culminó con ellos diciéndome que han decidido distanciarse de mi padre por el momento y que le han dado un ultimátum, a menos que haga una introspección profunda y vaya a terapia de manera regular, ese distanciamiento podría volverse permanente. Me dijeron que otros familiares iban a intentar comunicarse conmigo para ver cómo estaba, pero les pedí que les hicieran saber que no era necesario y que también les ofrecía disculpas por haber arruinado el día. Una vez más, me dijeron que no debía disculparme por estar herido. Desde entonces, algunos familiares me han enviado mensajes con el consenso general de que está bien, aunque algunos miembros mayores se han quejado de mi falta de respeto hacia mi padre. Finalmente, le envié un mensaje a mi padre para vernos en una cafetería local y tener una última conversación. Cuando lo vi, no se veía bien. Creo que el que sus propios padres le hablaran con dureza finalmente hizo que entendiera el mensaje. Tenía tantas cosas que podía decirle, pero en lugar de eso, lo primero que le pregunté fue si su compañero de trabajo había tomado bien el consejo que le dio. Simplemente dijo que ni él ni varios compañeros interactúan con él ahora. Luego le pregunté si realmente, al 100%, creía que todo lo que hizo por mí cuando era niño fue para mi beneficio. No dijo nada. Finalmente, le pregunté si tenía algún arrepentimiento por cómo fui tratado en mi infancia y si pensaba que alguna vez hizo algo mal. Se veía completamente derrotado y solo murmuró que podría haber hecho más. Podría haberlo presionado más, haberlo atacado con otra diatriba, pero en lugar de eso,
simplemente le dije que esto debía ser un adiós y que esperaba que buscara la ayuda que necesita. Creo que finalmente soltar todas mis frustraciones era lo que necesitaba para poder seguir adelante y encontrar paz. Definitivamente debo mantenerme enfocado en la terapia y admitir que un estallido público como el que tuve no estuvo bien, pero creo que estaré bien. Actualización 2. Las cosas han progresado en las últimas semanas y ahora tengo un contexto más amplio sobre mi familia. Para resumir, había muchas cosas ocultas para mí. Mi padre fue un completo imbécil con su familia, y por eso lo tratan como lo hacen. Me reuní con los hermanos de mi padre, quienes me invitaron a un restaurante popular para almorzar. Para dar algo de contexto y claridad. Dale es el hermano mayor. Está casado y tiene una hija y un hijo. Mi padre es el segundo mayor. No hay mucho más que explicar. John es el segundo más joven, también casado y con un hijo. Bill es el menor, casado y con 3 hijas. Nos reunimos y fui directo al grano, les pregunté sobre cómo era mi padre cuando crecía, más allá de lo que ya sabía, y cuál era realmente la situación en su relación con él. Dale suspiró y básicamente me resumió que, además de lo que ya sabía, había mucha historia detrás que nunca me habían contado porque nunca fue el momento ni el lugar adecuado para hacerlo. Siempre supe que mi padre era bastante normal cuando era joven, un poco tímido pero excelente académicamente, practicaba deportes de vez en cuando, tenía una relación cercana con sus hermanos, y que conocer a mi madre en el penúltimo año de secundaria fue el punto de inflexión en su vida. Lo que no sabía era que mi padre fue una figura guía para sus 2 hermanos menores, que era visto como una de las personas más amables y con un futuro brillante por delante. Mis abuelos lo adoraban, e incluso llegó a ser algo así como el hijo dorado, pero a nadie le molestaba. La razón por la que su familia no lo respeta es lo que pasó con su comportamiento cuando mi madre se aferró a él. Al principio, todo fue simple, mi madre actuaba de forma grosera y distante con la familia. No les caía bien, pero como mi padre la amaba, la toleraron. Con el tiempo, ella se volvió posesiva y lo aisló poco a poco, convenciéndolo de que renunciara a sus ambiciones y metas. La familia se preocupó e intentaron durante mucho tiempo hablar con él y convencerlo de que la dejara. Mi padre no cedió y empezó a reaccionar con agresividad. Cuando nací, mi familia intentó hablar con él sobre la actitud de mi madre. Mi padre se enfadó y amenazó con denunciarlos por acoso. Estaba en completa negación sobre su comportamiento. Cuando la esposa de Dale tuvo problemas de fertilidad, mi madre le envió mensajes espantosos y crueles. Dale, furioso, fue a hablar con mi padre, pero este le dijo que lo dejara pasar e incluso justificó lo que mi madre había dicho. Dale lo golpeó y casi intervino la policía. Desde entonces, lo odió. John empezó a despreciarlo cuando mi madre insultó a su hijo por tener discapacidades físicas leves. Mi padre hizo una broma sobre lo que ella había dicho. Desde ese momento, John dejó de considerarlo su hermano. Finalmente, Bill, quien siempre había idolatrado a mi padre, trató de advertirle que mi madre había intentado seducirlo y le rogó que se divorciara de ella. Mi padre respondió con una llamada llena de odio absoluto y palabras que rompieron su relación para siempre. En resumen, cuanto más tiempo pasaba mi padre con mi madre, más empezaba a adoptar su actitud. Cuando vieron señales de abuso hacia mí y trataron de intervenir, mi padre amenazó con mentir, acusarlos de cosas peores y hacerles la vida imposible. Mi madre tenía dinero y abogados, y podía convertir su vida en un infierno si intentaban algo, y mi padre no dudaría en permitirlo. Estaban atrapados y solo podían hacer lo que estuviera a su alcance en cada momento. Los miembros mayores de la familia, como los abuelos, los tíos abuelos y otros, creen en la mentalidad tradicional de que la familia debe mantenerse unida sin importar qué. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes quieren mantenerse alejadas de él. Todos están atrapados entre la espada y la pared. Me contaron más, pero en esencia, mi padre sacrificó todo por mi madre, arruinando su relación con sus hermanos en el proceso. Y cuando ella murió y lo destruyó, probablemente tuvo que darse cuenta de que todo fue en vano. Mis abuelos parecen no querer aceptar que lo ha perdido todo, o tal vez esperan que pueda arreglar su vida. ¿Quién sabe? Todo esto fue mucho para asimilar, y mi padre mismo lo confirmó cuando me llamó para preguntarme sobre la posibilidad de hacer terapia familiar juntos. Fui directo al grano y le pregunté si lo que había escuchado era cierto. Dijo que sí.
Tal vez hubiera aceptado hacer terapia familiar con él, pero ahora, no tengo idea. Actualización 3. Llegué a la decisión de que era momento de cortar definitivamente el contacto con mi padre. Cuanto más aprendía sobre él, más me daba cuenta de que nada bueno saldría de tenerlo en mi vida. También voy a poner un poco de distancia con mi familia extendida por su lado hasta que pueda procesar mejor todo esto. Hay muchas cosas que necesito asimilar. Me reuní con mi padre por última vez en una cafetería para hablar. Le pregunté una vez más, ¿por qué? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué permitió que su esposa tratara a todos como una mierda? ¿Por qué él nos trató a mí y a su familia como una mierda por ella? ¿Por qué hizo todo esto? Intentó evadir la conversación, pero le exigí una respuesta. Y básicamente respondió que fue porque la amaba. Sí, esa fue su respuesta, así de estúpida fue. La amaba y se aferró a ella sin importar lo que hiciera. No importaba cuánto lo lastimara a él o a los demás, él era un hombre inseguro que simplemente se pegó a la primera mujer que le prestó atención. Incluso cuando ella destruyó su vida poco a poco, pensó que era mejor que intentarlo de nuevo. Simplemente me levanté y le dije que arreglara su vida, pero que yo no formaría parte de ella, y que esperaba que tuviera la sensatez de entender por qué. Sin importar cómo intentara justificarlo, tuve 2 padres abusivos. No dijo nada. Solo se quedó mirándome. Y eso nos lleva a la noche de ayer. Recibí una llamada de mis abuelos diciéndome que la noche anterior mi padre intentó llamar a sus hermanos para hacer las paces. Desafortunadamente, por lo que me dijeron, lo hizo de la manera más floja y evasiva posible, sin asumir ninguna culpa. No salió bien. Después de los eventos recientes y de que muchas heridas viejas volvieran a abrirse, sus hermanos le dieron una reprimenda verbal que hizo que la mía pareciera microscópica en comparación. Mi padre colgó y perdió completamente el control. Destruyó todo su departamento antes de empacar lo que quedaba y largarse. Solo lo supieron porque uno de sus hermanos fue a ver cómo estaba. Por los pocos mensajes que han recibido, parece que ha perdido la cabeza después de décadas de mierda y ahora está conduciendo al otro lado del país para empezar de nuevo. Además, por la mínima comunicación que han tenido con él, está actuando de manera increíblemente vil con ellos y dicen que parece estar comportándose exactamente como mi madre. Actualización 4. Para quienes han seguido hasta aquí, diría que esto ha llegado a su fin y está tan resuelto como puede estarlo. Mi novia o prometida y yo nos casaremos a finales de este año. Mi padre sigue vivo. Perdió completamente el control y entró en una espiral, pero unas semanas después volvió. Obviamente, su departamento le prohibió regresar y ahora lo están demandando por daños legales y financieros. Ya no tiene trabajo. Está viviendo con mis abuelos. Ha tocado fondo por completo y finalmente ha asumido la responsabilidad por su vida, sus decisiones y sus relaciones rotas. Es demasiado tarde para muchos miembros de la familia, pero sus padres parecen estar ayudándolo un poco, ya que por fin está tratando de arreglar las cosas. Sin embargo, la familia extendida en general ha explotado. Mi padre de alguna manera se convirtió en una especie de símbolo de problemas familiares más profundos que han ido empeorando con el tiempo. Son demasiados para mencionarlos todos. Cuando finalmente lo confrontaron, todos se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir ignorando los demás conflictos familiares. Se han formado pequeñas disputas, algunas personas han dejado de hablarse entre sí. Algunos han empezado terapia de pareja y terapia familiar. Muchos ya no quieren seguir con la mentalidad del "pero es la familia". Mi prometida y yo hemos decidido tomar distancia. Nos decepcionó un poco darnos cuenta de que, como su familia es increíblemente tóxica, pensábamos que podíamos apoyarnos en la mía, pero ahora me he dado cuenta de que la mía tiene demasiados problemas para ser una red de apoyo confiable. Afortunadamente, tenemos un grupo de amigos increíble, así que estaremos bien. Y eso es todo. Voy a cerrar este capítulo y seguir adelante con una vida mucho menos amarga. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. Chao.